En 1888, Emilio Brooks, el fanático ayudante de Pasteur, continuó las investigaciones que el maestro había tenido que abandonar. En poco tiempo descubrió que el bacilo de la difteria destila un veneno extraño y que 1 gramo de esta sustancia pura basta para matar 2.500 perros. Brooks se relacionó con el Dr. Koch y Loeffler para poder descubrir lo que él quería. Las principales hipótesis de Brooks fueron que si les inyectaba una sustancia a los conejillos de Indias, tal vez podrían sobrevivir. Su procedimiento fue inyectar grandes cantidades de caldo de cultivo a innumerables pájaros y cuadrúpedos destinados a morir, y obtuvo como resultado que el caldo de cultivo diftérico paralizaba a los conejos. A los pocos días de recibir una inyección intravenosa, morían víctimas de una parálisis horrible. Brooks disecó tejidos de todos los rincones de aquellos cadáveres, hizo cultivos de los corazones y los vasos, pero no encontró ni un solo bacilo, y se preguntaba, ¿qué es lo que habrá matado a los conejos? Los bacilos deben segregar un veneno en el caldo, donde los cultivos, de la misma manera que lo hacen en la membrana que forman en la garganta de los niños, pasan a la sangre de estos. Tomó unos cuantos matraces de gran tamaño en los que puso caldo esterilizado y sembró cultivos puros de bacilos diftéricos, colocándolos después en una estufa de cultivo. Consiguió preparar un extracto muy concentrado. Llegó a explicar cómo mata a los niños el microbio diftérico, pero no encontró una manera de impedir sus fechorías. Brooks dejó de moverse entonces en un círculo vicioso y se puso a investigar y a trabajar materialmente. Sus probaturas fueron cosa peor que intentar poner en marcha un automóvil averiado sin tener la menor noción de lo que es un motor de explosión. Para sus experimentos, Brooks utilizó una gran variedad de animales. Comenzó con los conejillos de Indias y continuó con cabras, perros, conejos, entre otros animales. Brooks no era un investigador en busca de la verdad, sino más bien fue un experimentador frenético, un curandero dispuesto a matar de una enfermedad a un animal con tal de curarlo de otra. No se detuvo ante ningún obstáculo. Y fue así como Brooks hizo que se cumpliera la profecía de Loeffler, y también fue así como descubrió el fluido mensajero de las muertes que destilan los insignificantes cuerpos de los bacilos de la difteria. Pero de ahí no pasó. Las conclusiones de Brooks fueron que la difteria no es lo que mata a los niños del mundo, sino es el veneno que se desarrolla en un tiempo en la garganta, y fue una conclusión bastante acertada. Las investigaciones de Brooks y sus conclusiones dieron pie a que muchos otros científicos continuaran en la búsqueda de la cura de la difteria, utilizando también muchos animales que probarían la efectividad de sus pruebas. Por otro lado, en Berlín, Emilio Augusto Bering también se relacionó con el Dr. Koch y tomó la investigación de Brooks para mejorarla y descubrir cómo poder curar la difteria. Bering tenía dos obsesiones científicas. La primera, que la sangre es el más maravilloso de todos los humores que circulan en los seres vivos. Y la segunda, que deben existir productos químicos capaces de destruir en los hombres y en animales los microbios invasores sin causar daño en ellos. Inoculaba conejillos de Indias a montones, con cultivos virulentos de bacilos diftéricos. Todos se enfermaron y a medida que agravaba los inyectó con diversos productos químicos. Bering trató más de 30 sustancias, suponiendo que porque estos productos mataban a los microbios en un tubo de cristal sin perjudicar el tubo, matarían también la difteria sin afectar la piel del animal. Desgraciadamente no fue así, y tuvo como resultado una gran cantidad de conejillos muertos. Bering continuó buscando un remedio para la difteria y encontró al azar el tricloruro de yodo. Inyectó a varios conejillos de Indias una dosis de diftéricos capaz de matarlos con toda seguridad. Los conejillos comenzaron a enfermarse y a mostrar síntomas, y 6 horas después les inyectó tricloruro de yodo. Al llegar al laboratorio a la mañana siguiente, Bering encontró en pie a los conejillos. El tricloruro de yodo, al mismo tiempo que curaba a los conejillos, les causaba tremendas quemaduras en la piel. Bering procedió a ensayar su experimento en niños atacados de difteria, pero no consideró alentadores los resultados obtenidos con el tricloruro de yodo. Tenía como motivación los conejillos convalecientes pero curados, y se preguntó, ¿serán inmunes para la difteria estos animales curados? Y les inyectó una enorme dosis de bacilos diftéricos, y los conejillos resistieron. Se dio cuenta de que eran inmunes a la enfermedad. Bering creyó un suero de inmunidad, pensando que la sangre de los animales contagiados y curados era inmune, y que era lo que podía curar. Utilizó ovejas para tener una gran cantidad de sangre inmunizada.
En base a esto, en 1821 y después de muchas pruebas fallidas, las grandes fábricas alemanas se dedicaron a preparar antitoxina. A los 3 años ya se habían inyectado más de 20.000 niños. La difteria se trata de una enfermedad causada por una bacteria llamada Corynebacterium diphtheriae. Habita en la boca, nariz y garganta y se contagia por vía respiratoria mediante tos y estornudos. La vacuna contra la difteria se descubre en las primeras décadas del siglo XX y se dio con sistemas de vacunación que no partían de bacilos, sino de sustancias tóxicas derivadas de los mismos. Y esto fue principalmente creado por 2 fanáticos bacteriólogos que se dedicaron a hacer pruebas y estudios hasta encontrar el suero milagroso. En 1880, Emil Adolf von Behring, nacido en la antigua Prusia Oriental, actualmente conocido como Polonia, realizó prácticas de trabajo sobre los problemas relacionados con las enfermedades contagiosas. Estudió en la Academia de Medicina Militar de Berlín e ingresó como ayudante de Robert Koch en el Instituto de Higiene de la Universidad de Berlín. Se trasladó al Instituto de Enfermedades Infecciosas en 1891. En la misma época situamos a Emil Brooks, en la historia de la microbiología y la inmunología. Nacido en Francia, realizó estudios secundarios en el Colegio de Aurillac y en el Liceo de Puy. Obtuvo un bachiller de ciencias y comenzó sus estudios de medicina en 1872. Fue en 1888 y en 1890, junto con Yersin, que publicó 3 memorias sobre la difteria, al igual que Behring en 1891, que comienza a tratar con el suero de la enfermedad de la difteria. Aunque hoy en día la difteria no se ve comúnmente en los países desarrollados, lo cierto es que se trata de una enfermedad infecciosa grave, por lo que el tratamiento de la difteria debe llevarse a cabo por especialistas médicos y sin que pase demasiado tiempo desde que se detecta la infección. Normalmente la persona contagiada recibe una antitoxina por vía intramuscular o intravenosa para neutralizar la toxina diftérica. El siguiente paso en el tratamiento de la difteria será suministrar antibióticos como penicilina o eritromicina para tratar la infección, y en la mayoría de las ocasiones el enfermo debe permanecer en el hospital varios días para recibir el tratamiento y comúnmente son aislados para evitar el contagio de la difteria a otras personas. Lo que aprendimos de estos 2 personajes es que eran muy apasionados por su trabajo, y aunque sacrificaron demasiados conejillos, lograron salvar las vidas de millones de niños de la enfermedad de la difteria. Fue muy importante su descubrimiento para la evolución de la medicina, porque en su época muchos niños morían por esta enfermedad, y gracias a ellos se curaron. Tuvieron que hacer demasiados experimentos, pero al final lograron lo que se propusieron, que fue curar la difteria.